Mensajes de salvación para leer. El título de este mensaje es una explicación del versículo, Hebreos 12:14. Este versículo dice: Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Algunos detalles. El ser humano no tiene potestad para otorgar santidad, Dios es el que determina quién es santo delante de él. Por ejemplo, Santa Rosa no quiere decir que ella es santa porque alguien allá en el Vaticano, o en otro lugar decidió darle el estatus de santa. Si esta persona de veras existió en el mundo, Dios es quien determina si esa persona podrá ver a Dios en el reino de Él, debido a su santidad. El término, santo, ha sido mal empleado en nuestras sociedades. La palabra, santo, tanto en el hebreo como en el griego significa apartado, y en este sentido, ser santo significa alguien que se ha apartado del pecado, y ha consagrado su vida a Dios. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor demandaba a los israelitas a realizar los ritos de purificación, con el objetivo de no presentarse sin santidad delante de su presencia, e incluso vemos cómo la santidad de Dios mató a algunos hombres, que no tomaron en cuenta presentarse santos delante de Dios. Levítico 10:1-2 en la Biblia nos narra que Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño a Dios. Este hecho nos da una idea de la importancia de ser verdaderamente santos delante de Dios. En 1 de Samuel 6:19-20 leemos: Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Yahvé, hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Yahvé lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Yahvé el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Estos israelitas murieron como consecuencia de haber visto el arca del pacto, sin estar santificado previamente. En Primera de Crónicas 13:9-10 leemos: Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Uza, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Por carecer de santidad, el israelita que se llamó Uza murió por haber tocado el arca del pacto, cuando ésta caía. Aunque hoy vivimos en el tiempo de la gracia, eso no significa que Dios tolere el pecado, y por eso cada uno de sus hijos debe santificarse delante de la presencia de Dios. Porque es necesario que Jesús, Cristo, abogue por la persona. Esto es debido a que Dios es santo, santo, y santo, 3 veces santo, así lo dice la Biblia, en Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8. En cambio, nosotros somos pecadores. Por eso es imposible poder acercarnos a Dios nosotros solos. Necesitamos un mediador que nos limpie de pecado, y nos presente ante Dios. Ese único mediador es Jesús, Cristo. Primera de Pedro 1:14-16 nos da razones de por qué debemos santificarnos. Este pasaje en la Biblia dice: como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo, pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo.
El apóstol Pedro aquí exhorta a todos los creyentes a vivir santamente, no conformándose a los deseos de la carne, sino viviendo piadosamente, y Pedro nos da al menos 3 razones por las cuales hacerlo. La primera razón por la cual debemos ser santos es porque Dios es santo, y nada inmundo se acercará a él. Levítico 7:7-8 nos dice: santifíquense, pues, y sean santos, porque yo Yahvé soy vuestro Dios. Y guarden mis estatutos, y póngalos por obra. Yo Yahvé que los santifico. En esta ocasión, Dios se pronunció en contra del pecado, y advirtió a Israel que no lo toleraría porque su carácter es santo y nada inmundo puede estar cerca de él, y ellos, así como nosotros, somos su pueblo y no podemos convivir con el pecado. La segunda razón por la cual debemos ser santos, es porque Dios juzgará todo pecado. La Biblia es clara al enseñarnos que hay un día establecido para juzgar a todos los hombres por causa de sus pecados, y Apocalipsis 20:11-15 nos dice que muchos serán arrojados al lago de fuego por ser impuros. Habrá un día cuando estemos en un tribunal, donde se evaluará la calidad de nuestra vida piadosa y las intenciones por las cuales hicimos las cosas. Finalmente, debemos ser santos porque nuestra propia santificación vale la sangre del Hijo de Dios. Cada vez que pecamos, estamos menospreciando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, aquel supremo sacrificio que hizo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestras maldades y darnos vida eterna, es pisoteado. Los que seguimos a Cristo tenemos que esforzarnos por ser santos. Una pregunta es, ¿cómo podemos ser santos? Segunda de Timoteo 1:9 en la Biblia nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, somos santos por el sacrificio de Cristo. La santificación se obtiene a través de crecer en Jesucristo, no solo en creer en Cristo, y manteniéndonos sin pecados, y en este sentido, la santidad es un estado otorgado únicamente por Dios, no por un papa, a aquellos que se arrepienten de sus pecados y se mantienen obedientes a Dios. Si bien es cierto que somos santos por la posición que Cristo nos otorga al salvarnos, esto no significa que seamos perfectos. De hecho, Dios nos pide que perfeccionemos cada día nuestra santidad, y por eso la santificación es un proceso en el cual el hombre tiene responsabilidad. Es a través de la ayuda del Espíritu Santo, la vida devocional de adoración, lectura de la Biblia, oración, servicio, y todas aquellas actividades que contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, que el seguidor de Jesucristo tiene que ir madurando y desechando todo lo malo en su vida. Es nuestra responsabilidad perfeccionar nuestra santidad. Aun al principio de la humanidad, encontramos esto. En Génesis 17:1, encontramos que Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Efesios 4:11-12, la Biblia nos dice que Dios ha constituido a diferentes ministerios para perfeccionar a los santos, y que un día, esta perfección alcanzará su plenitud cuando finalmente pasemos a la presencia de Dios,
y lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por eso todos debemos esforzarnos para alcanzar ese estado, donde finalmente estemos delante de Dios. En conclusión, sin santidad nadie verá a Dios, tal como dice la Biblia en Hebreos 12:14. Debemos agradecer a Cristo por su sacrificio que nos hace santos delante de Dios, sin olvidar la responsabilidad que tenemos de perfeccionarla, hasta el día que nos llame a su presencia donde nuestra santificación será completada. Muchas gracias por leer, ver, y escuchar en este vídeo, y aunque yo fui quien lo redactó, y lo preparó, el mismo es propiedad del Espíritu Santo, porque fue inspirado por él. Por tanto, usted tiene permiso de compartirlo, o bajarlo, y luego subirlo a su canal de YouTube. Debemos ser soldados de Cristo, y unirnos en un solo cuerpo en la guerra espiritual. La Iglesia espiritual de Cristo es, y será un solo cuerpo, como nos dicen Efesios 2:16, y Colosenses 3:15 en la Biblia. Por tanto, en este mundo también la Iglesia tiene que ser un solo cuerpo, porque si los soldados de Cristo continúan en antagonismo unos contra otros, como muchas veces está sucediendo en el presente, nunca estaremos como un solo cuerpo, y estaremos en pérdidas y fracasos en la guerra espiritual. En la guerra espiritual, Satanás y sus demonios son implacables. Debemos tener en cuenta que, los asuntos de Dios, no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean, los asuntos de Dios son como Dios los narra en su Biblia. Amén. Que Dios bendiga a usted ricamente.